muchas personas la cruz es el símbolo del cristianismo, pero no todas creen que deba llevarse puesta o colgarse en las casas o en las iglesias. La pregunta es, ¿murió Jesús en una cruz? Los romanos, ¿qué dice la gente respecto a esto? Los romanos ejecutaron a Jesús en una cruz hecha de 2 piezas de madera. Eso dice la gente. ¿Qué dice la Biblia? Mire, vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, el versículo 30. Note lo que menciona la Biblia. Dice, el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. Cuando la palabra que se utiliza aquí para madero es la palabra estauros. Esta palabra significa un poste, ¿sí? Una madera vertical o recta, ¿sí? No lleva ningún atravesaño. Lo mismo sucede con la palabra similar, la palabra silón, que también es en griego, con su similar en hebreo. Se refieren a un instrumento igual, una estaca puntiaguda, una madera sin ningún atravesaño. Entonces, ¿de dónde viene la raíz de la cruz? ¿O por qué viene este asunto de la cruz? Bueno, allá cuando se inició el cristianismo, ¿sí? Muchas personas como que se estaban volviendo a esta nueva religión, que la convirtieron en la religión del Estado. El emperador Constantino dice que en un sueño, ¿verdad?, vio un instrumento que de por sí ya se usaba en las fuerzas armadas romanas, la cruz. Él vio en ese sueño y dice que le decían, con esto vencerás. Y de ese momento se comenzó a utilizar como un instrumento en las batallas y se incluyó en los credos religiosos. Pero no corresponde absolutamente para nada que tenga que ver con la adoración que hacían los cristianos en el primer siglo, puesto que eso estaría en contra de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en el libro de 1 Corintios, no lo vamos a leer porque es un poco, dice allí, 1 Corintios 10:14, el apóstol Pablo advierte de que los cristianos deberíamos cuidarnos de la idolatría. Entonces, otro punto más que menciona aquí es el libro de Gálatas. Vamos a leerlo. Ese sí vamos a leer el libro de Gálatas. Es el capítulo 3 de Gálatas. Capítulo 3 de Gálatas. Y el versículo es el 13. Note lo que dice allí el apóstol Pablo y cita unas palabras de el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23. Gálatas 3:13 dice, Cristo por compra nos libró de la maldición de la ley, llegando a ser una maldición en lugar de nosotros, porque está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y el libro de Deuteronomio, el que citaba, el 21:23, menciona que que la ley permitía colgar a los malhechores en un madero, pero estos no deberían permanecer allí, deberían ser quitados. Y referente a esto se utiliza la misma palabra, ¿sí?, que utiliza el apóstol Pablo en Gálatas 3:3. Entonces se refiere el mismo verbo para referirse al mismo instrumento, un madero, una estaca recta totalmente, ¿sí? Los cristianos, ¿qué dice la gente? Bueno, la gente dice respecto a este punto que debería de adorarse al instrumento en el cual se le da muerte a Jesús. Por ejemplo, la Enciclopedia Católica menciona, fue bastante lógico y natural que el instrumento de salvación se convirtiera en objeto de especial respeto y veneración. El que adora una imagen, adora a la persona que esa imagen representa. Entonces, de ahí que se tomara que es necesario tener un instrumento, verlo, y más si este representa parte de la persona en la cual se utilizó para ese propósito. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, los cristianos debemos tenerle
profundo respeto, ¿verdad?, a la vida de Jesucristo, que es el medio por el cual Jehová utilizó para la salvación, mas no el instrumento ejecutor.